Nos vamos a ir al ámbito internacional rápidamente porque vamos a involucrar en algo que ayer te adelantábamos, las elecciones en Venezuela, ¿no? Allí lo que se está dando en el país centroamericano, allí en Venezuela, al norte de nuestra América Latina, y las elecciones, quizás en el próximo domingo, y nos parecía muy importante, ayer te lo adelantábamos, poder tener un panorama de lo que se está viviendo en Venezuela, porque yo insisto con algo que vengo diciendo siempre, hay distintas miradas y fundamentalmente cuando algunos medios, multimedios hegemónicos, que también los hay en toda Latinoamérica, no solamente Clarín, La Nación acá en la Argentina, Ateneo Globo en Brasil, etcétera, y nos parecía muy importante poder tener toda una mirada de lo que está sucediendo en Venezuela, en qué marco se llega a estas elecciones, un poquito la historia. Y vamos a tener la posibilidad de dialogar con Modesto Emilio Guerrero, quien es periodista y también biógrafo de Hugo Chávez. Tenemos una posibilidad enorme de habernos contactado con él, y para que ustedes en unos minutitos puedan escuchar todo lo que nos tiene para contar. Alguien que, además de ser venezolano, por supuesto, fue diputado electo en 1982, representante de la Unión Nacional de Trabajadores hasta 2006, fundó el Partido Socialista Unificado de Venezuela en Buenos Aires, allá por 2007, ¿no? Bueno, es alguno de los... Y otro, o sea, claramente periodista, militante, político, social, y ha recorrido muchos lugares dando conferencias, y algunos de los temas, algunas de las obras que él ha publicado: Cuentos, relatos y poemas, Haití, el último Duvalier, Panamá, soberanía y revolución, Mercosur, origen, evolución y perspectivas, el Mercosur y la revolución bolivariana, reportajes sobre América Latina, la biografía analítica y quién inventó a Chávez, y también un libro biográfico, Reportaje con la muerte. También publicó en 2009 Venezuela 10 años después, Dilema de la revolución bolivariana. O sea, bueno, una vasta trayectoria. También ha escrito con una opinión en el diario Página 12 en la Argentina, también en la revista Herramienta, que se edita en la ciudad de Buenos Aires, y nosotros, teléfono mediante, alguna otra cosita que por ahí no se suceder, esperemos que no podamos dialogar con Modesto Emilio Guerrero para que nos dé panorama sobre la situación, en qué marco se llega a las elecciones en Venezuela. Te contaba lo del Consejo Deliberante hoy en la ciudad de San Luis, lo que significó la aprobación del incremento de la tarifa que se va a generar el próximo domingo, no tiene una semanita para acomodar, para ir cargar la tarjeta. Ahora te cargará la tarjeta rápido, ahora la sube y cargala para que por lo menos, y después lo usás, ¿qué vas? No, ¿cómo no se puede? Pero claro, pero ¿cómo que? Lo único que pueden especular son Macri, Caputo, y nosotros no podemos especular con la tarjeta, con la sube. Claro, vos ibas y te comprabas todo porque iba a aumentar y después te decían no hay. Claro, bueno, ¿qué va a hacer? En fin, si no se puede. Yo como viajo en el otro que tenía que poner el billetito de 10 pesos todos los días para con la cola, y va el 10 pesos, no te queda alternativa. Muy bien, bueno, estamos entonces ya en comunicación y te hacíamos la presentación de lo que vamos a abordar hoy aquí en Aguante la Radio, en FM del Plata, aquí en San Luis, con Modesto Emilio Guerrero, como te decíamos, periodista y también autor, biógrafo de Hugo Chávez. Modesto, muchísimas gracias por estar aquí en San Luis con nosotros de Radio del Plata. Wences Rubio te saluda, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, bueno, aprovechando esta posibilidad que nos has brindado de que nos des un panorama, cómo se llega a las elecciones del domingo en Venezuela, un poco el contexto social, porque como le decíamos a nuestra audiencia, si uno se tiene que nutrir de lo que te dice la prensa hegemónica, no solo Argentina, sino Latinoamérica, quedamos bastante desfasados con la realidad de lo que realmente está sucediendo con la revolución bolivariana, así que te agradecemos que nos puedas dar tu opinión, tu visión sobre Venezuela en particular en estas elecciones. Sí, mira, a mí, si algo me ha llamado la atención del modo en que se ha hecho la cobertura
o la toma de información sobre Venezuela, no hablo de las opiniones y los análisis, ese es el derecho de cada quien, a opinar lo que le dé la gana. Hablo de la información tal cual es, o sea, aquella que refleja los hechos de la realidad. Me llama la atención el grado de estulticia, la profunda decadencia de un sector del periodismo argentino que escucho por televisión en casi todos los canales, incluidos algunos progresistas, diciendo es una elección con voto cantado, o sea, no es una elección sin oposición. Eso no es ni malo ni bueno, eso es falso. Claro. ¿Se entiende? No es ni chavista ni antichavista, ni malo ni bueno, ahí no opino, es falso, porque hay dos candidatos más. Si tú quieres ser serio, como periodista, de los que he escuchado, tendrían que haber dicho, hay 3 candidatos, y un sector de la oposición teme que no se presentó porque teme que haya fraude. Esa puede ser una información válida, porque la oposición siempre, en 19 elecciones en Venezuela, escucha bien, en 19 elecciones declaró fraude en 18. Solo no declaró fraude en un caso que fue cuando ganó, en el 2015, cuando gana la parlamentaria, y no había duda que la ganó, a nadie le dudó, y el gobierno lo declaró ganador, el gobierno no, el Consejo Supremo Electoral, y el gobierno aceptó. Bueno, ahí no hubo fraude. Y hubo otra elección en que tampoco hubo fraude, que fue la del 2007, cuando le ganan un referéndum a Chávez contra el modelo socialista. Bueno, esa también la ganaron y en esa no hubo fraude. Entonces el periodismo se ha envilecido tanto. No hablo del periodismo que le sirve a Clarín o le sirve a La Nación o le sirve a este gobierno, no, hablo de una parte del periodismo que, sin ser tarifado o comprado, sin necesidad de eso, se autoenvilece porque mata la función del periodista, que es informar, tal cual ocurre. Después tú tendrás que decir me gusta o no me gusta tal candidato, tal política o tal gobierno. Bueno, ese es el primer elemento que tenía que decir. Me parece muy atinado toda esta consideración, porque nos da un panorama de lo que uno por allí plantea, se involucra, pero estás dando claramente desde dónde el periodismo, y por supuesto, como lo haces tú, lo hago yo y lo hacemos todos y tenemos derecho a hacerlo, la opinión que puede venir después de la información genuina, ¿no? Claro, eso es un derecho privado, un derecho político individual o grupal, partidario, no importa. Si tú eres de derecha, siempre vas a estar en contra de un gobierno de izquierda, como el de Venezuela o el de Evo Morales. Sí. Pero eso no hay problema, esa es la lucha política, esa es la lucha de clases. Así es la historia. Lo que no es así, lo que no está escrito en ningún lado, es que tú tengas que ocultar o mentir o hacer no veraz la información que das, porque entonces no hagas periodismo, haz cocina, no hay problema. Haciendo cocina yo no iría a comer a tu restaurante, porque te imaginas el plato que te va a servir, te va a mezclar una cosa con otra, pero no te dediques al periodismo, le diría yo a estos muchachos de los canales que he visto acá los últimos días informando a toda hora sobre Venezuela, cada vez que informan, y diciendo no hay oposición. Yo pensé que era solamente los periodistas de Clarín, de TN, porque los escucho también, y dije, bueno, ellos hacen su tarea, les pagan para eso, les dan esa orden. Pero cuando escucho a gente de C5N, de América, del programa de Mauro Viale, de gente como este periodista Fierro, que no es un mal tipo, no es de derecha, no se mete en nada, y cae en la misma línea de decir, no, acaba de decirlo hace media hora, no hay oposición, es una candidatura sin oposición. Sí. Si es una candidatura sin oposición, se llama candidatura única, o sea, están excluidos o prohibidos todo otro candidato. Tiene que decir que el muchacho de Barquisimeto no es candidato y que el otro muchacho Escalona tampoco es candidato. Tiene que decir que los dos candidatos que existen, que se van a presentar, uno de ellos puede ganarle a Maduro, tiene alguna chance. Si no le ganes, en realidad porque la derecha se dividió en 3 pedazos, 2 no van a la elección y no van a votar por este pibe. Es un tipo muy joven de la zona
del estado Lara, al occidente venezolano. Bueno, este muchacho lo conocí una vez cuando viví en Venezuela, tenemos casi la misma edad. Ese muchacho tiene bastante chance porque él viene del chavismo, no es chavista, él rompió con el chavismo y se cuadró con la derecha o con un sector del empresariado, pero viene del chavismo y es bastante populista en el buen sentido de la palabra, hace alguna política popular en su estado, entonces él tiene votos chavistas y votos antichavistas, la suma de eso le da un 23%. Si Maduro baja mucho la tasa de votación chavista propia, interna, si le baja mucho, entonces Maduro puede bajar al 24-23, ahí tiene la chance este muchacho de Lara, de Barquisimeto, pero ahí la tiene. Bueno, ese es el análisis que hace una Datincorp, que es una organización de estudios de medios de opinión pública y de encuestas, la más grande de Venezuela y la segunda más grande del Caribe. Me llegó el informe, yo lo leo sin ningún prejuicio y digo, esto se parece a la realidad, aunque lo diga una consultora de derecha pro-yanqui. Es seria, aunque sea, en este caso, aunque sea pro-yanqui, bueno, o aunque sea antichavista o antimadurista. Ese es el hecho. Entonces Maduro tiene las posibilidades de ganar en el enemigo, porque el enemigo, por su flaqueza, su división interna y su abstención de participar en las elecciones, le facilita el camino a la columna de votos que va a sumar Maduro y le deja a este muchacho más o menos 21 o 23%. Hay un tercer candidato que es chavista, no ha roto con el chavismo, se reclama chavista, pero es adversario de Maduro por izquierda. Y este muchacho tiene más o menos entre el 8 y el 13, un muchacho, un empresario importante, de unos 50 años, entre el 8 y el 13% de los votos. Señal. O sea, no da ganador, pero él tiene entre el 8 y el 13% de los votos. ¿Quijada? ¿Entiendes? ¿Reinaldo Quijada sería? ¿Aló? Reinaldo Quijada es Quijada, que hace Quijada referencia. Es el tercer candidato. Sí. Bueno, que es apoyado por una parte de la izquierda chavista, digo, y por una parte del chavismo más tradicional, más ortodoxo. Es bastante complejo, ¿no? Porque tú dices que son decisiones del chavismo, sectores claramente opositores al chavismo plantean la abstención y en este marco, ¿cómo se plantearía, no? Digo, todas el panorama que hay es que ganaría Maduro, estás dando un porcentaje bajo inclusive, pero que estaría planteado en esa cantidad de votos. Uno no puede hacer futurología del día después, pero sí que se pueda visorar hasta enero, que tendría que asumir quien salga electo el próximo domingo. No, allá se toma posesión muy rápido, no me acuerdo la cantidad de días, pero es muy rápido. La información que yo tenía es que recién en enero, ojo, puede ser mal dada la información porque me la bajaron de uno de estos medios argentinos, pero decían claro, que justamente uno de los cuestionamientos era que había adelantado las elecciones Maduro para poder terminar su mandato y llegar a enero al traspaso de mando. Bueno, atención, puede ser que haya algún mecanismo de traspaso del institucional que yo, por no estar allá, me haya perdido en la masa de información. Puede ser, no lo descarto, lo dejo abierto a que pueda ser así. La información que tengo y el mecanismo tradicional o institucional que se usó en 18 elecciones previas o anteriores, no es así, es a los 20 o 25 días el nuevo presidente debe asumir el control. Claro, no, el tema bueno, es que dejémoslo abierto, por caso me equivoco. No, al haberlas adelantado, lo que informó la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas, es que quien resulte electo presidente asumirá en enero del 2019. Esto es lo que sale en el portal de Nodal, que yo lo tomo bastante. ¿Qué portal es? Nodal, de Pedro Brieger. Es raro, hace un seguimiento bastante. De aquí a enero hay 7-8 meses. Claro, por eso es lo que se generaba, ¿no? Algunas informaciones dicen que justamente Maduro adelantó para poder asegurarse, en el caso de ganar el domingo, una transición para poder seguir llevando adelante su plan de gobierno
y en todo caso, si llega a perder, también, ¿no? Una transición que le permita acomodar las cargas. Esas ya son algunas consideraciones Ya. Bueno, lo subjetivas. dejo abierto a que pueda ser así y no lo sé. Está bien. Pero de todas maneras, la entrevista contigo, lo que yo apuntaba era un poco el panorama de Venezuela, si bien no estás allí, Sí, pero el seguimiento que has hecho del proceso venezolano, toda la situación de desestabilización, no solo de la oposición por derecha a Maduro, sino la clara injerencia de Estados Unidos y lamentablemente ahora también tenemos que decirlo, el actual gobierno de la Argentina claramente enfrentándose a la autodeterminación del pueblo venezolano, no respetándola claramente. claro, mira, las elecciones de Venezuela y el Estado-Nación venezolano en este momento se parece al voto que logró la oposición en el Parlamento argentino por el congelamiento de tarifas. O sea, ganaron bajo amenaza de veto. ¿Mm? Bien, en Venezuela el chavismo puede ganar bajo amenaza de veto internacional. Hace 3 días nomás, lo sé por mi hermano que es empresario mediano allá, el gobierno ordenó comprar 7 millones de dólares en medicamentos. 7 millones de dólares. ¿Qué ocurrió? La banca, que es la que tramita el papeleo, todo el mecanismo para la compra, para que la empresa o las empresas le vendan a este Estado, negó la tramitación. O sea, hay un bloqueo financiero a Venezuela para no permitirle comprar y luego poderla acusar de que hay desabastecimiento y que la gente aumenta la mortalidad. Es verdad que aumenta la mortalidad y es verdad que aumentó la morbilidad, sobre todo infantil. Ahora, ¿cuál es la causa de eso? Claro que aumentó. El asunto es quién es el responsable o quiénes son cuando te impiden comprar medicamentos en el exterior, porque además los laboratorios que estaban allá instalados se fueron. Hace 5 días se fue de Venezuela una fábrica de alimentos muy grande norteamericana que tiene más de medio siglo en el país, que es la que hace el corn flake, sí, las hojuelas de maíz, y hace muchos otros alimentos, entre ellos leche. Se fue, o sea, abandonó, así como las fábricas recuperadas acá, o abandonadas, abandonó. Entonces el gobierno, ¿qué hizo? Bueno, protestó, incriminó, hizo lo que tenía que hacer, y los trabajadores por su cuenta hicieron lo que tenían que hacer, ocuparon la planta y la pusieron a producir bajo su control. Desde hace 3 días está bajo ocupación obrera, produciendo bajo control de los trabajadores y resguardada por un comité militar de obreros y soldados que se han puesto de acuerdo en ese caso para proteger la planta de algún sector de la derecha que pueda atacar, porque lo hacen. Bueno, evidentemente una clara muestra de la situación de Venezuela, ¿no? Los trabajadores defendiendo sus fuentes laborales y los grandes empresarios yéndose por el supuesto temor al chavismo, ¿no? Claro, porque el secreto de todo esto, de lo económico, de lo financiero, los medicamentos, lo comercial, el secreto de todo esto, hermano, es que es el único gobierno hoy en América Latina que le puede roncar a Estados Unidos y su pretensión hegemónica en el continente. Ellos han logrado ganar 5 gobiernos de derecha, incluido el argentino, en los últimos 2 años, y han plagado el mapa continental de una geopolítica de derecha. Eso es verdad. Ahora, tienen un problema, han hecho todo, absolutamente todo lo que hasta ahora se ha probado durante 100 años para derribar un gobierno, y no lo han logrado en Venezuela. Si lo hubieran intentado con Nicaragua o Bolivia, probablemente lo hubieran logrado, porque el nivel de resistencia es menor, el Estado-nación es más pequeño y la experiencia es distinta ahí. Pero en Venezuela, por razones que no caben en una conversación como esta, no pueden, no han podido. Entre otras cosas, son 5 razones, pero una central, que sí puedo adelantar, es el carácter de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas venezolanas son anti-yanquis, son bastante antiimperialistas. Eso hace que no haya podido hasta ahora la Embajada, la CIA, la DEA y otros organismos, ACNUR y etcétera, penetrar en las fuerzas, mejor dicho, sí han penetrado en las Fuerzas Armadas, en los estados mayores, pero no han logrado capturar o cooptar más que 3 generales
de 84 generales que tiene el cuerpo. O sea, es muy flaco lo que han logrado, muy poco lo que han logrado captar al servicio de un golpe. Entonces no han podido hacer ni por rebelión social, ni por guarimba, ni por asesinatos, ni por golpe de Estado tradicional, ni por intento militar sedicioso interno. Entonces acudieron desde hace 2 años, eso lo planificaron en Puerto Rico, está toda la documentación publicada, entonces acudieron a la salida chilena. ¿Cuál es la salida chilena? Desabastecer, colocar a los jugos gástricos de las familias contra el padre, para que el padre y la madre, que trabajadora, se coloquen contra el gobierno, y parcialmente lo han logrado. En Chile lo lograron, hicieron rebelar a la población contra el gobierno de Allende. En Venezuela parcialmente lo han logrado, pero como Venezuela no es Chile, porque el peso regional, la capacidad del petróleo, la capacidad financiera del petróleo, y entre otras cosas porque hay una experiencia política. No olvides que nosotros ahí derrotamos un golpe de Estado en el año 2002. Sí. Derrotar un golpe de Estado es como derrotar un país en una guerra. Te deja una capacidad, una experiencia, te deja un conocimiento de cómo defenderte, que es muy difícil. El enemigo tiene que practicar otras tácticas y técnicas. Bueno, eso en la cabeza de la gente es fundamental para comprender por qué siguen sosteniendo el gobierno. Mira, la estadística esta de este estudio, de un estudio de opinión llamado, que hace una casa llamado Interlaces, que es una casa de opinión o que hace estudios de opinión favorables al gobierno venezolano, porque no es que no trabaja para él, pero le aporta, entre otros le aporta. Entonces hace estudios favorables. Esa casa de opinión hizo un estudio muy bueno sobre 5.000 casos y dice que Maduro va a ganar a pesar de Maduro. Ese es el título del informe. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está molesta con Maduro por este desabastecimiento, porque te toca la familia, y eso es lo que no se toca, lo que no se permite. Y esa gente que está molesta con Maduro, en 3 estratos sociales, dice, aún que estamos molestos, queremos que Maduro resuelva este problema. O sea, no queremos que salga del gobierno y experimentar con otro, con algún desconocido. Queremos que sea el propio Maduro el que resuelva este problema. Ahí, en esa opinión, hay un montón, una mezcla de opiniones, entre otras, que es Maduro el heredero de Chávez. Chávez lo dejó. El peso anímico de Chávez, emotivo, anímico, político de Chávez, en la memoria de la gente todavía pesa muchísimo, como para que lo saquen, como para que Maduro pueda proveerse de ello, y a pesar de que está muy mal en imagen positiva, tiene creo que 21% de imagen positiva, aún así puede obtener el 34% de los votos, que es lo que le permitiría ganar. Claro. Esta encuesta dice 54, que le va a dar 54, pero he consultado gente del gobierno y dicen con 34 ganamos. O sea, ganaría poco, con poco, pero ganaría, porque es en relación a cuánto sacaría la derecha, y la derecha va dividida en 3 pedazos. Uno solo es candidato y los otros 2 no van a votar por nadie. Entonces esos son votos menos. Todo voto menos sube la columna de Maduro, y eso es lo que garantiza que pueda continuar. Claro, en un aspecto, ¿no? ¿Qué pasa si esos sectores que llaman la abstención, la gente no les obedece y decide ir a votar a ese candidato de derecha? Eso es una interrogante. Ahí se estamos embromados. O si la abstención del chavismo sube. Claro. Hay una parte del chavismo militante que se va a abstener porque no ve en Maduro al personaje capaz de resolver los problemas, no solo económicos, los problemas políticos. No ven a Maduro como veían a Chávez, que se atrevía a desafiar a imperios, a empresarios, a Techín y al que se le pusiera enfrente. Ese era Chávez, no tenía problema. Incluso se desafiaba a sus propios ministros y los castigaba o los regañaba en televisión. Bueno, Maduro no es eso, no lo ven así, aunque lo sea, no lo ven así, pero además no lo es así. Entonces, hay mucha gente del chavismo que siente que Maduro cambió el programa y cambió el tipo de gobierno, y eso no le gusta a los chavistas comunes. ¿Por qué? Porque el chavismo en su origen y en su desarrollo hasta el año 2015 fue muy democrático, muy democrático. ¿Qué quiere decir? Que el derecho de opinión
no se le conculcaba a nadie. Y han habido casos en los últimos 3 años de conculcamiento de derechos de opinión, por ejemplo, al diario Aporrea, que es un diario chavista, el más importante del chavismo, pero es crítico. Ministros chavistas de primera línea, compañeros de Chávez de hace 40 años, fueron censurados o fueron prohibidos de ser entrevistados por el canal del Estado. Y eso no le gusta a los chavistas porque se dan cuenta, se enteran y lo rechazan. Eso es lo que ha creado un malestar, pero esa es la militancia, que es la menor, la militancia. Esa militancia se va a abstener una buena parte. Cuando hablamos de militancia en Venezuela son 800.000 miembros, era 1.200.000 con Chávez, se redujo en 1/3 y quedó en 800.000 militantes, no digo el PSV, militantes sociales que acompañan el proceso y se armarían para defenderlo, quedan más o menos 800.000. Bueno, eso es lo que ha creado ese malestar y ese malestar se traslada al voto. No va a ser mayoritario, es cierto, porque la mayoría de la gente, ahora, por ejemplo, la gente pobre o trabajadora recibió un bono del Estado, del gobierno. Maduro decretó, tú sabías que Maduro ha decretado, esto por supuesto horrorizaría a Macri, a Temer y a Kuczynski, porque para ellos es populismo. Maduro decretó hasta en los últimos 2 años 17 aumentos de salario, mínimo y no mínimo. ¿Por qué? Porque la inflación se come al salario. Sí. La inflación no la creó el gobierno, la padece el pueblo y la padece el gobierno. Para que el pueblo la padezca un poquito menos, entonces el gobierno decreta aumento de salario. Eso molesta mucho al empresario y a los críticos del déficit fiscal, de la política fiscal. Bueno, allá ellos, pero en Venezuela el gobierno de Maduro, con todos sus defectos, protege el salario. Bueno, hace 9 días, decretó un bono especial que le va a llegar a toda familia trabajadora que tiene dificultades para comprar. Entonces esa familia, ¿qué va a tener? Un bono, no me acuerdo cuánto, son como 10 millones de bolívares, algo así como si te dieran 10.000 pesos acá. Con esos 10.000 pesos tú vas a ampliar tu capacidad de consumo en los próximos, no sé, un mes y medio, algo así. Bueno, ¿eso es populismo? Sí, eso es populismo, pero ese populismo es el que le permite a la gente sobrevivir en una situación económica en la que te han sacado de la mercadería todo el circulante y todo el sistema de distribución, colocándote contra la pared. Claro. Entonces el gobierno tiene 2 opciones: o deja que eso ocurra y que se joda la gente, o hace lo contrario, protege, aunque eso sea populista. Bueno, esto para ir redondeando, porque la verdad que daría para seguir charlando muchísimo, pero hay algo que no quiero dejar de pasar, porque evidentemente si gana Maduro, el día pasado una colega, una periodista muy importante como Estela Caloni, alertaba sobre el plan de Estados Unidos, el golpe maestro que prepara contra Venezuela si Maduro es reelecto nuevamente. Seguramente estás en conocimiento de esto y a qué se refiere, ¿no? Se refiere a lo siguiente: hay documentación publicada, pero no hace falta, si no hubieran publicado la documentación, si no se hubiera publicado o trascendido la documentación conocida, nos ahorró la investigación nos las ahorraron 3 personajes de América Latina y Estados Unidos: Roger Noriega, el jefe de la CIA que se llama Pompeo, y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Los 3 han dicho exactamente, como si fuera una película o una investigación académica, que Venezuela tiene que ser invadida, porque no ha habido ninguna, están declarando que no ha habido posibilidad de echar al chavismo ni por las buenas ni por las malas es golpismo y conspiración. Bueno, entonces ¿qué queda? Invadirla, Entonces ya hay un plan que está publicado, ya hay un plan que es invadirla con la metodología que se aplicó a Libia, no con la que se aplicó a Siria, a Irak. Porque la de Irak en Venezuela tendría dificultades, la de Libia para ellos tendría menos dificultades. Bueno, eso está preparado. ¿Lo llevarán a cabo o no lo llevarán a cabo? Depende de la relación mundial de fuerzas entre Estados Unidos, Rusia y China. China es el principal acreedor de Venezuela. ¿Va a permitir China eso? No lo sabemos. Creo que no, pero no lo sabemos. Los imperios y las potencias solo tienen intereses. Entonces no creo que China regale
o condicione toda su existencia global por un país tan lejano como Venezuela. Pero China tiene toda la orimulsión de Venezuela y tiene en este momento, recibe en sus puertos 820.000 barriles por día de petróleo, que es una parte de lo que se vendía a Estados Unidos, más lo que Chávez pactó con China hace como 10 años. Bueno, esas son relaciones. Rusia le presta a Venezuela, es uno de los prestatarios. La deuda externa venezolana es con Rusia y con China. Bueno, van a permitir eso. Eso es lo económico geopolítico. Y luego lo político local. Va a permitir la OEA, no la OEA, la OEA es un ministerio de colonia, como dijo Fidel. O sea, ellos van a aguantar la respuesta que va a haber dentro y fuera de Venezuela si invaden Venezuela, porque hoy los gobiernos son de derecha, pero los pueblos no se han vuelto todavía de derecha. Una parte de ellos, como acá, bueno, quiere globos amarillos y es de derecha, y si más de derecha mejor. Está bien, pero no es así la mayoría de los pueblos trabajadores o de clase media universitaria o de clase media de izquierda. Esa gente va a responder, incluso gente que adversa a Chávez o adversó y adversa a Maduro en la izquierda, se va a oponer a una invasión en Venezuela. ¿Aló? Sí. Claramente, digo, poder estar en contra, pero ya si tiene una invasión por parte del imperio se complicaría bastante, ¿no? Claro, se va a complicar. Y lo otro que tienen que aguantar a 1.200.000 personas armadas en Venezuela, que son 600.000 militares y el resto es obreros y estudiantes armados, campesinos, obreros y estudiantes armados. Bueno, a ver cómo les va, pues si es eso lo que quieren, entonces vamos a hacerlo. Y ahí vemos, si nos derrotan, lo único seguro es que en Venezuela no es Ecuador, que se entregó, o no es otro caso. En Venezuela, si quieren sacar al chavismo, tienen que sacarlo con una invasión o con una derrota militar. No hay posibilidad de que lo saquen por el voto ni por conspiración. Bueno, ese es el gran dilema que tienen ellos, ¿eh? Ahí juegan los intereses. En el gabinete de Macri hay 3 Estábamos dialogando con Modesto Guerrero sobre la situación en Venezuela. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación. Bueno, está dando un panorama bastante completo de en qué marco se está llegando a estas elecciones el próximo domingo, donde Venezuela va a estar eligiendo nuevo presidente, y está en este marco justamente la reelección de Nicolás Maduro. Bueno, se nos complicó la llamada. Bueno, creo que igual por lo menos pudimos acceder a un gran parte de todo el análisis que nos hacía Modesto Guerrero, dándonos todo el panorama de lo que se va a vivir en Venezuela, y seguramente la semana próxima lo llamaremos nuevamente para poder ver qué pasó realmente, cómo está el pueblo venezolano después de la elección y qué marco se llega, por la importancia que tiene, ¿viste? Porque en las redes sociales últimamente, ¿viste? Que te han dicho mucho,